Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. En el capítulo de hoy vamos a analizar los intensos primeros días del nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast. Y para eso vamos a conversar con Alejandro San Francisco, historiador académico de la Universidad de Tarapacá y también de la Universidad Católica y autor de un libro-ensayo sobre el primer mandatario. Y luego conversaremos con José Joaquín Brunner, sociólogo, exministro, experto en educación. Parte entonces Influyentes. Alejandro, muy bienvenido al programa. Muchas gracias, Pablo. Un agrado estar acá. Bueno, y como yo decía en la introducción, Alejandro, tú estás preparando un libro que ya lo vas a lanzar pronto, en este mes o el próximo, en que estás haciendo un ensayo, has hecho un ensayo sobre la figura del presidente José Antonio Kast. Vamos a partir por algo que se ha comentado, ha habido columnas, respecto de si es una persona que tiene falta de ideas, como ha dicho algunos columnistas, si es una persona que en lo intelectual no tiene la robustez que podrían haber tenido otras figuras de la derecha. Y en tu libro tú dices que él te comentó que desde niño era muy simple en su mirada de las cosas. ¿Cómo lo definirías tú? Primero, yo creo que José Antonio Kast es una persona que sí tiene ideas, tiene formación intelectual. Otra cosa es que si se le empieza a medir con estándares que son de otras actividades, obviamente va a haber opiniones distintas, pero cuando tú miras la historia de Chile en el siglo XX, por ejemplo, ¿qué presidentes tendrían ese carácter de ser a la vez gobernantes e intelectuales? Me parece que podría ser Arturo Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Y desde el regreso a la democracia hoy me parece que Ricardo Lagos. Pero la política, como decía François Mitterrand, es la acción y ahí se mide a los políticos. José Antonio Kast es una persona que tiene formación gremialista, tiene formación en la fe católica, tiene conocimientos económicos adecuados para dirigir al país. Otra cosa es que se le pidan cuestiones que no le corresponden. Cuando él me dijo en la entrevista que era una persona simple... Sí, eso te iba a decir. Se refería a sus gustos, se refería a que era una persona de campo, que le preocupaban no las grandes teorías filosóficas o la discusión ideológica sobre el Chile actual, sino que problemas prácticos como el trabajo, que las personas, las familias puedan llegar tranquilos a su casa, o sea, el tema de la seguridad. Y eso, siendo simple, es de una complejidad y de una importancia muy grande para la vida cotidiana de las personas. Y responde, solo para cerrar, a una filosofía, que es un Estado al servicio de la persona humana. Ya, ¿no estás de acuerdo con la crítica que le hizo el rector Carlos Peña en sus columnas a esta falta de idea, no solo de él, sino de la derecha, de esta nueva derecha que está en el poder en general? Yo creo que la columna era un poco distinta. Yo creo que sí tiene idea y que no es un intelectual el presidente de la República, pero ojo, tampoco lo fue Eduardo Frei, tampoco lo fue Sebastián Piñera, pese a que era una persona que leía bastante. Lo puede haber sido en alguna medida Patricio Aylwin, que fue profesor universitario, publicó libros de su respectiva disciplina. No lo era Michelle Bachelet. Entonces, si usamos el mismo estándar, sí, no es un intelectual, pero es una persona con ideas y que tendrá que probarlas en el gobierno, que es la acción. Exactamente. Ahora vamos a las señales que ha dado desde que asume el mando. Cuando fue electo, José Antonio Kast inmediatamente inauguró como un discurso que podríamos llamar de unidad, ¿no? Y dijo que la campaña había quedado atrás, donde hubo muchas polémicas, no solo con personas que eran adversarias políticas suyas, sino también con personas de su mismo sector, como con Evelyn Matei, y inauguró entonces un relato distinto. Pero en el poder ha habido de los dos José Antonio Kast, podríamos decir. En algunos momentos apela a la unidad de todo el país, en otros momentos cae en polémicas, como por ejemplo que el Estado está quebrado y cosas que polarizan más a la sociedad, o por ejemplo no apoyar a Michelle Bachelet. ¿Cómo ves tú esos dos personajes en esta mirada que tienes tú, histórica y también de la trayectoria de José Antonio Kast, ahora que está en La Moneda? A mí me parece que cuando una persona gobierna siempre tiene las dos dimensiones, o sea, lo que es la dimensión de competencia, de antagonismo y tiene la dimensión de unidad. Fíjate que el primer presidente que yo recuerdo que muy en serio enfatizó varias veces que era presidente de todos los chilenos fue Patricio Aylwin, pero después fue Ricardo Lagos, por dos razones distintas. Patricio Aylwin por el tema civiles y militares.
Claro, cuando porque había el una primer contradicción. presidente de la transición Pero cuando a la llega Ricardo democracia. Lagos es por otra cuestión también, es porque el presidente Allende en algún minuto declaró que él no era presidente de todos los chilenos. Entonces el presidente socialista tiene que ser presidente de todos los chilenos. Bueno, lo mismo le pasa al presidente de derecha. Todos tienen que gobernar para todos los chilenos. Y los llamados a la unidad son valiosos. Y hay temas que podríamos decir son de unidad nacional, lo que se llama políticas de Estado. Hay otro, en cambio, en que empieza la competencia política. El programa de Janet Jara no era igual al de José Antonio Kast. El de José Antonio Kast era distinto del de Johannes Kaiser, Evelyn Matei o Franco Parisi. En ese sentido, siempre va a haber división y la aspiración a la unidad en ciertos temas me parece que debe mantenerse, pero no es distinto de lo que le pasó al presidente Gabriel Boric, por ejemplo, en su minuto, que además partió con un debate constitucional que era evidentemente de choque, de lucha, que estaba instalado, que no era responsabilidad de su gobierno, pero que se traslapa con su gobierno. Justamente cuando el expresidente Boric se decía que caía en hablarle a su tribu, no a su 30%, se decía en ese momento. ¿Has visto en estos primeros días ese riesgo con algunas medidas que se identifican como mucho más destinadas a satisfacer al público más duro que votó por el presidente Kast? Yo he visto las dos cosas y me parece que ¿En qué, por ejemplo? un presidente... Perdón, primero el concepto. Me parece que el presidente tiene que hablarle a su tribu, por decirlo de alguna manera, a sus votantes, a las personas que lo apoyaron, y tiene que hablarle al país en su conjunto. Cuando se ilumina la moneda para el Día del Niño que está por nacer y la adopción, me parece que eso claramente no está dirigido a una concepción de la vida, a los católicos, a los evangélicos, a las personas que han estado en esa posición, quienes han estado en otra postura se sienten obviamente poco identificados con eso o no les gusta. Cuando hay una postura de que es necesario bajar impuestos, a una persona puede ganarle o no, pero el consenso socialdemócrata en los últimos 30 años había dicho que había que subir impuestos más que bajar impuestos. Obviamente eso no es universal y habrá que ver si cuenta o no con apoyo en el Congreso Nacional. Hay otras cosas, a mí me parece que la política de seguridad, en las cosas que se han ido sabiendo, tienden a tener una visión nacional. Por ejemplo, lo que significa cuidar el ingreso ilegal de inmigrantes, no de los inmigrantes en sí, lo que podría haber en salud en términos de atender prioritariamente a aquellos que están en la lista de esperas para operaciones. Eso me parece que tener un sesgo ideológico para ello sería absolutamente absurdo y tiene el sentido de integración. De manera que hay que ir viendo tema a tema, pero yo creo que esta conversación la podemos tener en un año más y en 4 años más cuando esté terminando el gobierno y se va a repetir. Va a haber temas de unidad nacional y va a haber temas que le podríamos llamar de tribu, de sector, de nicho, de posición política. Y lo mismo la oposición. Yo supongo que va a apoyar algunos proyectos legales del presidente José Antonio Kast y en otros me imagino que va a votar que no como corresponde por lo demás. ¿Se podría decir que José Antonio Kast es un presidente y un político que encarna el ideal de Jaime Guzmán, de quien hemos hablado, por supuesto, en estos días, por la conmemoración de los 35 años de su asesinato? Hubo mucho debate en la campaña, ¿no? De si Ruth Hurtado dijo que en realidad, si estuviera vivo, Jaime Guzmán votaría por Kast. Fue muy rebatido y muy resentido desde la UDI, desde Chile Vamos. Tú has dicho, no podemos saber cómo votaría, que obviamente no podemos saber, pero ¿encarna esa figura José Antonio Kast como ningún otro presidente hasta ahora, a tu juicio? José Antonio Kast es el primer gremialista en llegar a la moneda y a mí me parece que eso es muy definitorio. No había habido antes. Teníamos 2 candidatos, un gremialista no UDI y una UDI no gremialista, que competían el año pasado. Ganó el gremialista no UDI. Encarna los ideales de Jaime Guzmán, el espíritu, la idea de Jaime Guzmán en alguna medida sí. El año 87, en el discurso de los 20 años del gremialismo, habló Jaime Guzmán en un discurso que conceptualmente es probablemente el más rico que pronunció en su vida. Y también habló José Antonio Kast en esa oportunidad como uno de los líderes más importantes del gremialismo. Ahora, lo que ocurre cuando uno habla de si este gobierno es portaliano, es guzmaniano, o tiene tales o cuales características, habitualmente uno pone solo características positivas en lo que es ser portaliano, guzmaniano y todo eso. Bueno, no todo el mundo, porque han habido críticas diciendo, bueno,
qué significará realmente portaliano, qué significa Es que va a haber ser críticas, pero cuando guzmaniano, se dice... partiendo del hecho, desde luego, que el senador Guzmán apoyó la dictadura y fue el ideólogo de la Constitución del 80. Ciertamente, ¿no? Claro. y eso no, nadie va a decir, no, si no estuvo en la Constitución del 80 o no apoyó a Pinochet. Eso es parte del discurso, pero lo que sería el ideal guzmaniano no está en una cuestión coyuntural, sino que está en un conjunto de principios, de forma de acción, de formación de jóvenes y otras. Y en eso José Antonio Kast tiene bastante de eso. Ahora, nadie encarna mejor lo guzmaniano que el propio Jaime Guzmán, y todos los demás se acercarán más o menos a ello. Hablemos de esta derecha que encarna José Antonio Kast, para algunos ultraderecha, para cientistas políticos derecha radical, algo que tú no estás de acuerdo y vamos a conversar de eso después. Para otros una derecha conservadora, ¿no? Pero claramente es una derecha distinta de la derecha del expresidente Piñera, ¿no? Y está entonces, estamos viendo en tiempo real las características y las ideas fundantes de esa derecha de José Antonio Kast. ¿Cómo la describirías tú ideológicamente? De dos maneras. Primero, como derecha o nueva derecha. Yo en eso soy bastante más fome que los múltiples analistas que califican o descalifican como extrema derecha o derecha radical. Cuando surge el MIR en Chile, que es la izquierda revolucionaria, le llama despectivamente al Partido Comunista y al Partido Socialista izquierda parlamentaria, que vendría a ser como la izquierda amarilla. Claro. Yo le llamo al MIR izquierda revolucionaria, como se llaman ellos. Trato de respetar mucho cómo se autodefinen los grupos o personas en política, de manera de desde ahí tratar de hacer las dos cosas que hacen los historiadores: conocer y comprender lo que significa un determinado proceso histórico, claro. No, pero digo, ellos mismos, el Partido Republicano, o parte de ellos, definían a la derecha tradicional piñerista como derechita cobarde. Hay ahí evidentemente un quiebre. Sí, y eso es una torpeza, porque hay cobardes en todos los partidos y hay valientes en todos los partidos. Sí. Por eso yo no caigo en esas descalificaciones, porque me parece torpe. Es Chile Vamos, es Renovación, es la UDI, es la centro-derecha, como ellos quieran llamarse. Para mí es nueva derecha, y en ese sentido tiene connotaciones especiales, tiene rasgos evidentemente conservadores, pero también tiene rasgos liberales, social, cristianos, que son propios de las derechas de los últimos 40 años. Nacional libertario tiene rasgos nacionales o nacional populares o nacionalistas, con rasgos libertarios, como dice su apellido, más cercano a Milei, eso último. En el caso de José Antonio Kast, me parece que están las tendencias de la derecha histórica, o sea, la derecha liberal, la derecha conservadora, algo del nacionalismo o de los nacionales, y ciertamente cosas que son coyunturales o nuevas, particularmente dos. Una, que ya no es nueva, evidentemente, que es el gremialismo, que eso, por ejemplo, no permea mucho en Renovación Nacional o en otras corrientes, sí en la UDI, pero la segunda, que es mucho más relevante históricamente y que no es propiamente ideológica, aunque reacciona ideológicamente contra un momento histórico, que es la experiencia que podríamos llamar anticomunista o antiizquierdista de carácter práctico. Y eso está marcado por tres momentos: la revolución del 18 de octubre de 2019, el proceso constituyente de la Convención y el gobierno de Gabriel Boric. Tú podrías decir perfectamente que sin esos tres elementos no se habría alimentado, no habría crecido el liderazgo de José Antonio Kast o de los republicanos. Ahora vamos a las diferencias que tienen con la derecha tradicional. Un debate que por lo demás, Alejandro, se da en todo el mundo, ¿no? En que está las derechas tradicionales o centro derechas, están en la decisión de si hacen gobierno junto a estas nuevas derechas, derechas radicales o ultraderechas, o si mantienen la diferencia, y en distintos países hay distintas opciones. Tú has dicho muy claramente que no te parece que sea ultraderecha, ni derecha radical, ni tampoco iliberal, como ha sido definida la derecha de José Antonio Kast. Pero, ¿estarás de acuerdo de que Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, es una derecha iliberal que no respeta los principios de la democracia liberal? Sí, yo no he estudiado mucho el caso húngaro, pero me parece que ha roto la separación de poderes, pero me la parece que el de prensa, Hungría, el del Salvador, tienen esas características. Son liderazgos y que no respetan la democracia liberal. Bueno, de hecho, sí, claro. Bukele se saltó la Constitución y para por eso reelegirse. el momento para evaluar a José Antonio Kast y a otros derechistas es al final del gobierno. Si uno juzga a Gabriel Boric por sus declaraciones, él era un ultraizquierdista a la izquierda del Partido Comunista, pero es una persona que gobernó de acuerdo con la Constitución y las leyes, acertó y cometió errores,
ganó de acuerdo con la Carta Fundamental y entregó el mando como correspondía. Entonces, que alguien venga a decir Boric es iliberal, no, una declaración puntual fue iliberal. Veremos qué pasa. Yo, al menos, no tengo ningún temor en que debiera haber una plena continuidad histórica y democrática de Chile, como por lo demás ha sido una tradición que, sin ser excepcionalista, como algunos dicen, es bastante curiosa en América Latina. En ese sentido, la señal es bien potente de que apenas fue electo, el presidente José Antonio Kast fue a ver a Javier Milei, al presidente Milei a Argentina, fue a ver a Nayib Bukele a El Salvador, fue a Hungría a ver a Víctor Orbán y luego, incluso antes de iniciar su mandato, fue a Estados Unidos a juntarse con Donald Trump, otro líder que, según todos los parámetros de índices democráticos, ha socavado la democracia en su país, ¿no? En ese sentido, ¿no te parece que allí hay un gesto político que da para pensar que es parte de ese mismo grupo cuando va a verlo? Y respecto del tema de Gabriel Boric, él, al revés, no fue a ver a los dictadores de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Cuba, sino que dijo que eran dictaduras. O sea, tuvo ahí, digamos, una acción de separación respecto de esos liderazgos iliberales o dictatoriales, podríamos decir, de izquierda. Puede ser, pero si tú te fijas, cuando murió Stalin, el presidente Salvador Allende, el senador, le hizo un gran homenaje, recibió al dictador Fidel Castro un mes acá en Chile. O sea, depende de los momentos históricos, depende de las circunstancias. Eso convierte a Salvador Allende en un líder totalitario, dictatorial. Yo creo que no. Pero la explicación que da un sector de la izquierda, o al menos la que doy yo además, es que puesto en una situación histórica coyuntural determinada y puesto a tomar posiciones en la Guerra Fría, están los de allá y los de acá, y yo me ubico acá o allá. Bueno, en la coyuntura del siglo XXI, en que surge por la izquierda, algo a la izquierda de la tercera vía, del socialismo democrático, que es el socialismo del siglo XXI, y algo a la derecha, de la centro-derecha, que es la nueva derecha, la ultraderecha, la derecha extrema, la derecha liberal, se agrupan en eso, en ese sector algunas personas, que son similares en algunos casos. José Antonio Kast dice que él se siente más identificado con Meloni, por ejemplo. Pero con los otros tienen grados de afinidad por distintos lados. Lo fue a ver, por eso lo fue a ver, digamos, antes de asumir su mandato. Pero además se siente más identificado culturalmente. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el caso de España, por ejemplo? La gran diferencia es que aquí se produjo el sorpaso. O sea, aquí el Podemos chileno, que es el Frente Amplio, le ganó a la antigua Concertación y a la nueva mayoría. Y los republicanos, o sea, que vendría a ser comillas, Vox en España, le gana al Partido Popular o a Chile Vamos en Chile. Esa es la gran diferencia. Pero puesto a gobernar, ¿qué es lo que hace José Antonio Kast? Convoca a Chile Vamos, convoca a algunos ex Concertación, a algunos desencantados del proceso constituyente, amarillos, demócratas. O sea, empieza a girar de nuevo no solo la ideología, sino que también la coyuntura. Y a mí me parece que esa dualidad, si no la tenemos clara, no vamos a entender lo que está pasando en Chile hoy y en Chile en los últimos 25 años. Ahora, son solo dos ministros exconcertacionistas que ya se habían ido también del socialismo democrático. Y solo dos Chile Vamos también. Sí. Y solo dos republicanos. Desde ese punto de vista, Alejandro, ¿tú piensas que tener un gabinete con baja participación de militantes de los partidos que sostienen a este gobierno puede ser un error en el sentido que hay varias ministras y ministros hoy día que han cometido errores, que reciben críticas y fuego amigo también por errores que son importantes, y al no ser parte de un partido, bueno, hay menos quienes lo salen a defender, ¿no? Yo creo que al menos hay dos problemas que se ven en la formación del gabinete, que en general es un gabinete con personas preparadas, bien formadas, con trayectoria. El primero me parece que es la subrepresentación política. Yo entiendo conformar un gabinete de esta naturaleza en un país en que los partidos políticos marcan el 1% de adhesión popular, lo mismo que el Congreso Nacional. Pero si tú miras el Congreso, tiene una inmensa mayoría de militantes de partidos políticos, y la política es bueno que se haga, al menos en una dimensión, a través de partidos estructurados, estables en el tiempo, y que sean controlables, que respondan jurídicamente y otras cosas. Entonces yo sí veo un problema ahí. Y el segundo problema lo veo en la ausencia de los nacional libertarios, en la medida en que se le produzca al actual gobierno lo que le pasó al presidente Sebastián Piñera, que es un forado por la derecha. Yo creo que esas dos cuestiones
van a estar presentes durante la administración. Lo que tú mencionas es lo que hemos visto en las últimas 3 semanas, es lo primero, la subrepresentación política se empieza a notar. Yo soy de los que cree que hay personas muy capaces en el mundo independiente y en el mundo de los partidos políticos. Lo que yo encuentro delicado es que si tú minusvaloras a los partidos políticos, en el mediano plazo menos gente se va a vincular a los partidos, va a bajar la calidad del personal político de los partidos y eventualmente eso puede ser un caldo de cultivo para el personalismo, para el populismo, para la hiperfragmentación y otro tipo de dificultades. Alejandro, ¿qué ministros y ministras tú ves hoy día como pilares del gobierno en estos días que llevamos ya de instalación y a quiénes ves en zona de riesgo? No es fácil la pregunta porque llevamos muy poco tiempo. Intenso tiempo, eso sí. Muy intenso, pero yo diría que salvo que haya algún error o omisión grave o algún éxito superlativo, no se puede ver que haya un riesgo. Hay problemas. O sea, no digo un riesgo ahora, pero ¿qué ministro o ministra están en problemas? Para mí hay 2 ministros que destacan particularmente por distintas razones y en distintos énfasis. Uno es el ministro de Hacienda, que evidentemente tiene un liderazgo al interior del gabinete que es muy pronunciado, muy acentuado, y en alguna medida en los últimos 10 días al menos ha llevado la discusión. Y eso debiera ser compensado, para entrar de inmediato en el riesgo, por el liderazgo político. Y a mí me parece que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, tiene liderazgo político, pero su mayor reflejo de ese liderazgo se da en el ámbito político parlamentario. Claro, de negociación parlamentaria probablemente tal. Y eso debiera ayudar a compensar por el otro lado. Y el tercero, que me parece muy relevante, en esa misma línea de compensación, debiera ser la ministra de Seguridad, que yo creo que es un área prioritaria planteada por el gobierno y que debiera mantenerse en ese nivel de prioridad. ¿Cómo le evalúas a ella? Porque ella ha estado en el foco de la controversia permanentemente. Yo creo que como en unos 15 días más la vamos a tener que evaluar con seriedad y con rigor cuando empiecen las medidas a tener algunos efectos, pero hemos tenido asesinatos, hemos tenido problemas y hemos tenido estos comidillos que no ayudan en nada. Habrá que ver cuando ya las medidas estén en marcha y efectivamente la población que votó por más seguridad diga esto es lo que yo estimaba, quería y he logrado. El otro ministro que a mí me parece que tiene un peso propio, especial, y que se nota en consecuencia en los resultados positivos de su gestión y del gobierno, es el ministro Iván Poduje. En diciembre me preguntaron qué peligros veía para el gobierno. Yo veía un par de peligros. Uno era la falta de política y el exceso de tecnocracia. Y lo segundo, yo decía la falta de pueblo, o sea, que esto sea muy de oficina, muy alejado de la sociedad. Me parece que lo que ha logrado Iván Poduje es la mezcla perfecta entre la capacidad técnica y estar en terreno cada vez que es necesario. Cosa que le he visto también, por lo demás, a María Jesús Wolf en Desarrollo Social, y si tú has visto, el ministro de Economía y Minería ha estado, no sé si en 5, 6 o 7 regiones, ciertamente en la mía, que es la 4ª región, estuvo. Alejandro, se nos acaba el tiempo, pero tú justamente dijiste que el desafío que tenía el gobierno de José Antonio Kast era entender el pueblo. El hecho de que el alza de los combustibles se haya traspasado completamente a las personas, salvo ayudas puntuales, ¿no arriesga que ese atributo se vea francamente debilitado? Se calcula que el costo de la vida va a subir en torno a un 30-40% por una familia promedio en el alza no solo de los combustibles, sino de los alimentos, de los arriendos, en fin, de todo lo que esta guerra en Medio Oriente está afectando. Ciertamente es un riesgo y es un problema. Hay una película muy notable sobre Winston Churchill, que es La hora más oscura, que él se va a meter al metro en un minuto y le empieza a preguntar a la gente qué piensa, cómo ven las cosas, cómo viven. Yo creo que no solo hay que entender al pueblo, hay que estar con el pueblo, hay que sentir al pueblo, hay que tener olor a pueblo, tiene que haber una capacidad real, sentida, no ficticia, no para la selfie, no para el tweet o el Instagram, sino que real de estar con la gente. Esta es una medida dolorosa,
Pero fíjate que en tiempos de guerra, para seguir con Churchill, hubo que decirle que se le ofrecía a la gente sangre, sudor, lágrimas y fatiga. Yo creo que eso no va a ser así acá, no es tan grave. Pero estamos en una situación delicada y quienes nos acostumbramos, porque tenemos más de 50 años, a vivir en un Chile que crecía al 7%, en que había oportunidades de trabajo multiplicadas en la sociedad, que íbamos de un lugar a otro en la micro, a la universidad o al trabajo, y veíamos grúas y grúas y grúas construyendo en los más distintos lados. En los últimos 15 o 20 años hemos visto que eso se ha perdido. Entonces, lo que hay que entender como sociedad es que estamos más mal relativamente, y nos acostumbramos a estar más bien. ¿Pero Hay no que cayéndose a ajustar. pedazos, sí? No, Ya. Chile no se está cayendo a pedazos. Chile es un gran país, pero si tú me preguntas qué perspectivas tenía un joven de Chile el año 2000 y hoy tiene menos perspectivas, tiene más posibilidades. O sea, más gente llega a la universidad. Pero ojo, hay más cesantía ilustrada también. Entonces, hay que ajustar las piezas, hay que ajustar las clavijas, y yo creo que para eso es bueno tener 2, 3 o 4 políticas de Estado en que ojalá nos pongamos de acuerdo la inmensa mayoría de la sociedad, y lo demás dejémosle a la libre competencia política, que también es importante. Alejandro, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, muchas gracias a ti, Pablo. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene José Joaquín Brunner, espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, el destacado sociólogo, ex ministro académico de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Tarapacá, José Joaquín Brunner. Muy bienvenido. Muy buenas tardes. Partamos por lo que ha sido, yo diría, una de las noticias más importantes, no solo de la semana, del mes, la violencia en los colegios. Está todo este debate ahora de cómo se sigue, qué se hace, hay episodios y alertas en distintos colegios. ¿Es la solución, José Joaquín, siendo tú una de las personas que más sabe de educación en Chile, los detectores de metales, la revisión de las mochilas, debe ir eso acompañado de otras políticas? ¿Qué harías tú si fueras ministro de Educación y te tocara esto? A ver, lo primero que haría es distinguir un poco entre distintos tipos de violencia, porque esta idea de que hay una violencia en los colegios y que por lo tanto hay una solución, que curiosamente nos lleva a esto del arco tecnológico para detectar metales y las revisiones de las mochilas y hacer de los colegios, digamos, una especie de panóptico donde lo básico es la vigilancia. Bueno, no es lo que en realidad es lo fundamental. Hay la violencia más habitual en los colegios y que es histórica y que es parte de las sociedades humanas, es lo que llaman microviolencias de todo tipo, física, psicológica, ahora digitales. Y eso tiene que tener una cierta forma de enfrentamiento que tiene que ver con la vida comunitaria interna de los colegios, con prevenir, con apoyar, con restituir la autoridad de los profesores, bueno, y aceptar de que en realidad eso es parte de las sociedades humanas. Vivimos una época, particularmente en nuestra civilización, de mucha agresividad, ¿no? Y eso se manifiesta en las calles, en todos lados. Bueno, luego hay otro tipo de violencia, para hablar por ejemplo, de la violencia de Calama en estos días, que es una violencia absolutamente excepcional, enajenada, que tiene que ver básicamente con problemas individuales, psiquiátricos, de carácter, digamos, muy personal, y por lo tanto requiere un trato completamente directo a ese tipo de fenómeno que sabemos es de lo más difícil de hacer, ¿no? Claro, y que países como Estados Unidos, No han que podido, tienen muchos de estos episodios Pero terribles, no sí, logran atajar ni con detectores de metales. Efectivamente, efectivamente. Después tenemos una violencia que es más habitual en colegios chilenos y que es una particularidad en nuestro país, que es la violencia anárquica, que la gente dice de inspiración política, incluso le pone de izquierda, no, que es anarquista, nihilista, destructiva. La que pasa en los liceos emblemáticos, por ejemplo, en algunos de ellos. Pues, en contra del Estado, en contra de las iglesias, en contra del comercio, en contra de la civilización tal como existe. Esa requiere, y ahí puede en alguna medida tal vez ayudar
este tipo de medidas siempre que cuenten efectivamente con el apoyo del colegio, de la comunidad, porque de lo contrario se va a transformar en otro elemento más de violencia interna en el colegio. Entonces tenemos muy distintos tipos de violencia y tenemos que actuar siempre pensando básicamente en el carácter de un colegio, que es un carácter formativo de la gente, donde lo que uno busca es que aprendan los estudiantes y aprendamos los profesores a hacernos responsables de nuestros actos y a saber vivir en sociedades complejas como son las actuales. Y desde ese punto de vista, la presión puesta en la prensa y en las discusiones políticas y en el Parlamento exclusivamente sobre la revisión de las mochilas y el asunto de los detectores de metales me parece completamente insuficiente. Hablemos de los liceos emblemáticos, José Joaquín. Tú eres una persona de izquierda, fuiste un destacado ministro de los gobiernos de la Concertación. Lo que pasa allí, que este deterioro, no solo educativo, porque ya el Instituto Nacional y todos esos liceos no están entre los colegios con mejores resultados, pero esa violencia que no se puede parar en muchos de ellos. ¿Ha habido negligencia también de parte de la izquierda en enfrentar eso? O sea, yo creo que es más serio que eso. Desgraciadamente ha habido irresponsabilidad completa al, en el fondo, liquidar la identidad histórica de estos colegios. Estos colegios son colegios básicamente meritocráticos, contribuyen a la formación de un cierto tipo de élite política, intelectual, científica, literaria en el país, y eso a lo largo de un siglo, ¿no? Con distintas marcas cada uno. No es lo mismo el INBA que el Instituto Nacional, pero todos tenían una identidad de mérito, de esfuerzo, de dar un lugar especial a jóvenes especiales, y eso por algún momento entre mis propios camaradas y compañeros en las culturas de izquierda se perdió por completo, y todo lo contrario, se volvió en contra de estos colegios. Se dijo, estos colegios hay que hacerlos desaparecer porque en realidad tenemos que igualar con la peor teoría de la igualación, ¿no? Que es igualar, digamos, en el fondo destruyendo identidades históricas. Y se supone que las izquierdas, si hay algo en lo que se pueden afirmar, es en identidades culturales, históricas, y tratar de llevarlas, digamos, a convivir y vivir bien dentro de este tipo de sociedades tan desiguales como es la nuestra, de modo tal que creo que la actitud de las izquierdas, que ahora recién en el campo por lo menos intelectual algunos empiezan a revisar y se dan cuenta que haber abandonado el mérito, como si el mérito fuera un concepto más bien de derechas, es una cosa completamente absurda. Y contra ideales progresistas, desde luego, ¿no? Por como era la meritocracia que había en esos colegios. Vamos a los énfasis educacionales de este gobierno del presidente José Antonio Kast. Dos temas que, bueno, desde luego tiene que enfrentar esta violencia, ¿no? en los colegios. Pero también hay dos otros sellos que ya se empiezan a vislumbrar y que ha comentado la ministra Arzola. Uno es pausar la implementación de nuevos SLEPs, nuevos servicios locales de educación, ¿no? En esta desmunicipalización de la educación que viene desde la ley promulgada en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y por otro lado, en quitar requisitos para la creación de nuevos colegios, ¿no? Tratando de hacer énfasis en la libertad de los padres de elegir y en la libertad de creación de colegios. Estas dos políticas, ¿cómo las ves tú? ¿Qué riesgos tienen? ¿Qué beneficios pueden tener? A ver, yo creo que la idea de pausar, de estudiar más a fondo y de buscar consenso en torno a reforma de los SLEP es una cosa que tenemos que hacer. O sea, los SLEP efectivamente, ahora olvidando el origen de la discusión en su momento y de si era bueno o no haber desmunicipalizado, finalmente el país acordó con mayoría de participación de gente desde derechas a izquierda, que ha estado lleno de problemas. Hay problemas de diseño que están en la ley, hay problemas en los traspasos que vienen de la mala forma como se concibió esto, que hace que muchos SLEP nacen con una carga insoportable de deuda, de personal de funcionarios en exceso, que les traspasan, ¿no? Los municipios. Entonces, para... A mí no me parece mal la idea, siempre que sea una idea auténtica, de decir, mire, vamos a parar en algunos casos donde esto se justifica para realmente el día de mañana poder mejorar y entonces apurar la realización de este esquema nuevo, porque de lo contrario vamos a vivir
castigando en el fondo a lo que se llama educación estatal, digamos, pública estatal, llamémosla. En Chile hay pública estatal y pública provista por los privados. Entonces, yo creo que si ese es el espíritu del ministerio, si no es una mera maniobra, digamos, político-comunicacional, y lo que se busca en realidad es parar esto y luego empezar a darle opciones a los municipios que quieren quedarse con los colegios, etcétera, que sería otra vez el error que hemos hecho muchas veces en Chile. ¿Y por qué sería un error? Porque también hay algunos que dicen, no, hay colegios que funcionan bien, mejor que se queden en el municipio, que no haya la ¿Cuáles son esos? Sabemos perfectamente bien cuáles son. Ñuñoa, Son de las 5, 6, 7 comunas con familias más consolidadas, donde hay mayores ingresos, donde hay mayor capital cultural, y por lo tanto sería segmentar más todavía la educación público-estatal. Y eso me parece que sería un error. Ahora, en cuanto a lo segundo de la apertura de colegios, bueno, llama la atención en realidad, porque lo único que sabemos es que el problema que tiene Chile para los próximos 20 años es cerrar y fusionar colegios, no es abrir nuevos por colegios. La baja en la tasa de la natalidad, ¿no? Y los niños No menos hay que más ya alumnos, nacieron. No hay más alumnos. Claro. ¿No? Y entonces, efectivamente, está bien, podemos aprovechar eso, porque entonces podemos tener menos alumnos por sala de clase, siempre que mantengamos un financiamiento razonable y mejoremos la posición de los profesores. Sería una especie de bono demográfico que podríamos aprovechar. Y sin embargo, la idea misma de abrir nuevos colegios habría que explicar bien, porque en realidad no es que falten colegios para la demanda. Puede ser que haya, por ejemplo, más demanda por colegios privados subvencionados. Claro, eso es el argumento, entre otros, que dan desde el Ministerio, como faltan colegios de calidad en ciertos lugares y cuesta mucho abrirlos porque hay que justamente fundamentar de que hay una oferta escasa. Bueno, pero en todo caso habría que fundamentar bien, porque si no se trata de de oferta escasa, sino que de lo que se trata es que se quiere aumentar la presión competitiva respecto de los SLEP, entonces habría que decirlo abiertamente y llevar esa discusión al Congreso. A mí no me parece que esa sea una buena explicación. Yo creo que en realidad, en las proporciones que hoy día ya tenemos, de 60 o más % de alumnos en la educación particular subvencionada, otro porcentaje en la educación particular pagada y 30% más o menos en colegios de carácter municipal o SLEP, es algo que debiéramos tratar de mantener, cultivar y mejorar en su conjunto, pero no mejorar, digamos, en función, porque entonces quiere decir que hay gente que cree que en realidad el ideal sería finalmente tener 100% de matrícula privada en Chile. O sea, digamos que el mercado resuelva el problema de la educación. Que esto se haga cargo del mercado y que entonces resolvamos nada más que con oferta privada los problemas de la educación en Chile, que no me parece que en el grado de madurez que ha alcanzado la discusión en Chile sea una buena solución. José Joaquín, vamos a la instalación del nuevo gobierno. Tú has escrito muchas columnas en que has descrito el gobierno de José Antonio Kast como un experimento trampista austral, con sus características. En primer lugar, ¿por qué lo consideras trampista, relacionado por supuesto al gobierno de Donald Trump, justamente Alejandro San Francisco, antes que tú decías no, que era injusto tacharlo de ultraderecha o de iliberal o de trampista porque tenía otras características? A ver, yo creo que es una discusión efectivamente muy interesante y legítima. A mí me parece que el modelo Trump, con todas sus características de personalidad, de la propia figura, digamos, histórica de Trump, que no es la misma, sin duda alguna, del presidente Kast. Sin embargo, esta idea de gobierno de emergencia que llega a solucionar cosas en contra de un Estado con profundas perversiones, en un país que efectivamente se dijo y se sigue diciendo se está cayendo a pedazos, eso es exactamente el modelo, está escrito como estrategia en el caso de Trump. Luego, llegado al gobierno, la idea de inundar la zona, como decía el teórico de este asunto, que era, en el fondo, anegar la agenda pública, comunicacional y política con decenas, básicamente de decretos, de cambios de regla, de cosas que ya nadie logra seguir todo lo que se está haciendo, también en chico, con más imperfecciones, con mayor resistencia, lo ha estado intentando de hacer Kast. Entonces, me parece a mí que ese tipo de cosas son
las que sustantivamente le permitan a uno decir, mire, estamos ante un modelo de gobierno que es esta idea de que en realidad la democracia con sus normales tramitaciones, con mucha deliberación pública, con participación de distintos actores, con un parlamento que tiene siempre ciertas demoras, efectivamente la superación de ese modelo es lo que Trump ofrece en la cultura occidental. Lo que él ofrece a la cultura política de Occidente es la idea de que la democracia liberal, tal como ha existido, en realidad ya no es capaz de manejar las dificultades del capitalismo en las sociedades contemporáneas y que por lo tanto hay que pasar a otro tipo de democracia. Y por eso es que se justifica decir qué tipo de democracia. Bueno, una democracia iliberal, una democracia... ¿Y te parece a ti que el presidente Kast es un presidente que adhiere a esas democracias iliberales? Yo creo que si uno sigue su trayectoria de los últimos 10 años y su participación activa hasta llegar a presidir la famosa red de valores conservadores donde están Trump y está Orbán y están Erdogan en Turquía y está Bukele, etc. Por cierto que eso es él. Ahora, lo que es la persona luego se cruza con el carisma de cada persona cuando llega a ser presidente y se cruza con las resistencias que es capaz de ofrecer una sociedad. Esta es una sociedad que más allá de todo lo que se diga, tiene efectivamente algunas solideces institucionales y tiene también una cultura de participación, de crítica, de resistencia, de movilización, que es parte de la sociedad chilena y que por lo tanto ahora el gobierno, en todo su impulso trumpiano del gobierno de emergencia y hagamos muchas cosas e inundemos y dejemos descolocados a todo el mundo, está encontrando problemas, está encontrando resistencias que son exactamente resistencias de culturas democráticas que tienen su vigencia y su fuerza. ¿Qué aciertos y errores más relevantes ves en estos primeros días de gobierno de José Antonio Kast? Bueno, me parece a mí clarísimamente que el mayor y reconocido ya bastante dentro de las derechas es el haber lanzado una respuesta frente a la crisis que en realidad, aprovechando y magnificando la crisis y uniéndola con la idea de la campaña del país, se está cayendo a pedazos y luego reflejada en la política del estratega político-comunicacional de gobierno, es decir, el Estado está en quiebra, digamos, le permitía construir esta idea de, mire, en realidad vamos a tener una inflación, vamos a tener el impacto internacional en Chile sin duda alguna, traspasémoslo desde ya e inmediatamente mientras no se den cuenta al público, ¿no? Porque para ellos esto no es la ciudadanía, no son los grupos organizados, los movimientos sociales potenciales, sino que a la gente, traspasemos a la gente, ¿no? Y eso efectivamente es un golpe político muy equivocado, muy poco razonado políticamente. Es creer que en realidad lo único que le importa a un país es la sanidad de la economía, la sanidad de la caja fiscal, con la que hacen hasta hoy día aparato de que recibimos aquí, recibimos allá. Yo pienso mucho en la época en que yo participé más activamente en política a partir del año 90. Mire el país que recibimos en los años 90. Yo no recuerdo nunca a un ministro vocero, a un presidente diciendo no vamos a poder hacer nada porque estamos en una crisis que nos heredaron. Oiga, nos heredaron un gobierno amarrado entero, política, legislativa, legal, con leyes orgánicas, con un parlamento completamente controlado, y se hicieron decenas y cientos de cosas. Entonces, este gobierno me llama la atención lo pobre que es político, intelectual y culturalmente. Llega con esta idea de que en realidad el país está en el suelo, cosa que es algo visiblemente falso, y luego entonces trata de, en el fondo, engañarnos a la población y decir, mire, en realidad estamos tan mal que les vamos a traspasar a ustedes todo el costo del ajuste. Háganlo ustedes. Y bueno, apriétense el cinturón, levántese más temprano, empiecen a trabajar más seriamente, ¿no? Y eso yo creo que va a chocar, y de hecho está chocando,
con esta otra fuerza de la sociedad civil, ¿no? Que dicen respetar, pero en realidad en este momento lo único que les importa es la caja fiscal, es decir, la caja del Estado, e imponer un conjunto de medidas. Y eso me parece que no es algo que amenace hoy día la institucionalidad, eso no es algo que vaya en contra de la democracia, pero va en contra del buen gobierno y va en contra de algo razonable que podríamos haber conseguido con una mayor discusión respecto del ajuste. Fuiste vocero de gobierno, ¿no? Desde ese conocimiento de lo que significa ser la cara de las comunicaciones del gobierno y el cerebro también, fuiste de las comunicaciones del gobierno, ¿cómo evalúas el rol de la vocera, que ha tenido varias caídas, ha tenido varias equivocaciones, pero que sin embargo ha sido muy respaldada por el presidente Kast hasta ahora? A ver, sí, es respaldada por el presidente, lo cual siempre para un vocero es importante, pero en realidad estructuralmente dentro de la orgánica del gobierno, la vocera ha quedado realmente en una posición insostenible. El poder real dentro del Ejecutivo, de la organización del Ejecutivo, está en el Ministerio de Hacienda y en toda la parte económica que la dirige Quirós con completo respaldo presidencial y habiéndole casi entregado toda esa zona a él, que es una zona vital y los ministros de Hacienda saben que son vitales, pero nunca tienen, en el fondo, la vocería general de la estrategia, la da Quirós en este momento. ¿Te parece que él es el vocero Él es el vocero completo? número uno. Y luego el segundo piso, que es otro tipo de segundo piso que yo no conocía desde los años 90, enormemente empoderado, a cargo de la estrategia político-comunicacional, dejó sin espacio a la famosa Secretaría General de Gobierno. Si la Secretaría General del Gobierno no va a llevar la política comunicacional que respalde a la vocera, entonces la vocera realmente queda extremadamente expuesta y ella, que no tiene una trayectoria mayor, digamos, en el mundo de la política, efectivamente se ve muy vulnerable y comete errores inevitablemente, porque la han puesto en una situación que es una situación insostenible. ¿Cómo ves la comunicación del propio presidente, que ha dado muchas entrevistas, está contestando permanentemente preguntas desde La Moneda, donde además vive? A ver, yo la veo como digamos así, la parte más interesante en realidad del tipo de gobierno de emergencia, que si uno dice, bueno, ¿y cuál es el carácter distintivo? Es lo que el presidente trata de transmitir verbalmente y por gestos, por conductas, por comportamiento, de ir a vivir. Digamos, el presidente tiene una idea en realidad que es muy interesante, digamos, que el gobierno no es de la polis, no es de las asambleas, no es para los partidos y la gente que se ocupan directamente de la política. Para él la política se parece más a la esfera privada del hogar y de la familia, ¿no? Y esa es una idea no despreciable, es una idea potente, ¿no? Porque efectivamente la idea de orden que él tiene en la sociedad no es un orden construido políticamente, sino que es un orden establecido en el mundo del hogar y del trabajo, ¿no? Y por lo tanto, él no necesita muchas palabras, él necesita más bien decir, mire, yo traje mi esfera privada dentro de La Moneda. ¿No? La gente se ríe y dice, bueno, son tonteras. No es para nada, me parece a mí una tontera. ¿Te parece un acierto eso, claro, dice Vidreí, no? Es un gesto comunicacional, porque es decir, mire, mi esfera doméstica es la que yo traigo acá, porque eso es mi historia y esa es mi fuerza. Yo soy antipolítico tradicional, soy antiliberal en la política, en lo que creo profundamente son en los valores de la familia, en las creencias profundas que son mis creencias religiosas, que yo no se las voy a imponer a nadie, pero yo quiero ser un católico que hace política a través de la esfera privada. Bueno, y eso me parece que es una configuración culturalmente interesante, que confronta a los distintos pensadores, a los académicos, que confronta a las izquierdas, que son totalmente lo contrario, ¿no? Para la izquierda el mundo es la polis, ese es el mundo, y quieren ser parte de eso y llevar eso adentro de la casa. Mi generación vivió eso, todo es político, todo. Las relaciones, el matrimonio, los hijos, todo es político. Esto otro es el polo opuesto, ¿no? Y es una dialéctica interesante porque esto que representa Trump en ese plano, me parece a mí,
corresponde a una ola global, por lo menos en Occidente. Y esa idea de llevar, digamos, las sociedades a ordenarse en torno a lo privado y no en torno a lo político y la polis y la deliberación y las asambleas, etcétera, es algo donde él está puesto hoy día en el lado de las dinámicas de la historia y no las izquierdas. Eso te iba a preguntar. ¿Y las izquierdas? ¿Dónde están las izquierdas? Tú también has escrito mucho de esto, pero ¿dónde están hoy día la centroizquierda, la izquierda, repensándose frente a la cantidad de votos que sacó José Antonio Kast y su sector? Porque parecen más bien confundidas y que lo único que une a las distintas izquierdas es lo que hace o deja de hacer el gobierno. Por ejemplo, que haya traspasado el costo de los combustibles, los une. Por ejemplo, que no haya apoyado a Michelle Bachelet, los une, pero no algo, sí, digamos, intrínseco. Sin duda es así. Las izquierdas, y como digo yo, siento que hablo de algo que es propio mío también, está confundida, está golpeada por una derrota muy grande, porque entiende que esta derrota no es una derrota solamente de los votos, ni solamente de la alternancia de los gobiernos, es una derrota histórica, cultural, ideológica e intelectual. Y esa parte, claro, es mucho más difícil de recuperar. Entonces, todo el instinto inmediato va a ser, bueno, reconstituyámonos como oposición. Nosotros no somos esto. Y eso sirve en cierta medida, efectivamente, para hacer oposición, pero no sirve para fundar o para refundar un proyecto histórico. Uno tiene que tener ideas respecto de hacia dónde quisiera llevar a la sociedad chilena del siglo XXI. Uno tiene que pensar en los hijos que están naciendo hoy día, a dónde queremos que estén en el año 2050, a dónde queremos que estén trabajando en el año 2060, con ya plena expansión de la revolución digital y de la inteligencia artificial, con seguramente mucho más precariedad en los mercados laborales, con un acendrado individualismo, porque cada cual puede tener su propia plataforma para poder producir. Entonces, en realidad, frente a todo eso, yo veo a la izquierda retacada, la veo completamente atemorizada, la veo reaccionando mal, porque en vez de decir, mire, en realidad históricamente el siglo XX se acabó y nosotros nos equivocamos medio a medio en muchas cosas en el siglo XX, bueno, no repitamos el mismo error, ¿no? Porque las izquierdas del siglo XX terminaron sepultadas por la propia Unión Soviética, por las revoluciones latinoamericanas todavía existentes, y uno dice, mire, si esto Cuba fue nuestra ilusión del siglo XX, bueno, estábamos equivocados, tenemos que decirlo, no es que no importa tanto que sea una dictadura, no, es una cosa completamente anormal, es una especie de política gerontocrático artesanal, ¿no? Que tiene a un país encerrado y por cierto que el rodeado además por la fuerza y la clausura de Estados Unidos, pero eso no es lo central es lo que ha sido la incapacidad política interna de algo que se pensaba tenía un espíritu histórico revolucionario y termina en esto. Entonces, nosotros debiéramos ser muy claros con el aprendizaje profundo que podemos hacer del siglo XX y luego pensar con apertura hacia los nuevos problemas. José Joaquín Brunner, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.